quiero hacerte una pregunta. Cuando escuchas hablar o pronunciar la palabra fariseo, ¿qué se te viene a la mente? De inmediato seguramente lo relacionas con alguien hipócrita. Así que si alguien le dice, tú eres un fariseo, o sea, tú eres un hipócrita, tú eres un falso, tú eres un espejo de dos caras, tú eres un legalista, también se utiliza de esa forma la palabra o la expresión fariseo. Y pues a nadie le gusta que le digan fariseo, porque hoy lo relacionamos con alguien hipócrita, con alguien falso, con alguien legalista. Quiero leer contigo en el libro de San Mateo, capítulo 23. Vamos a leer los versículos 14. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Jesús mismo les tildó de hipócritas. Versículo 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Entonces, decir o llamar a alguien fariseo es tildarle de hipócrita o de falso. ¿Cuántos fariseos hay en la iglesia? ¿Cuántos fariseos hay en nuestra congregación? Fariseo, la persona hipócrita, persona legalista. Pero fíjense que el término fariseo en su significado original no implica o significa hipócrita. La palabra fariseo quiere decir o significa separado o apartado. Es decir, que el fariseo era alguien que debía separar su vida o apartar su vida para hacerla diferente a la de los demás. El fariseo era un separado o un apartado a llevar una vida totalmente diferente, una vida distinta a la del mundo. Y en ese sentido, nosotros estamos llamados a ser fariseos, teniendo en cuenta el significado original, no el uso que hoy se le da. Llamados a ser fariseos, o sea, no legalistas, tampoco hipócritas, sino apartados o separados, ser diferente a los demás. Y tú y yo estamos llamados a eso, a ser diferentes a los demás. Recuerdo que hace algunos años un hermano me comentaba algo que le sucedió. A él le gustaba mucho el fútbol. Y bueno, él era futbolista, pero también tenía un equipo de jóvenes estaban en un campeonato y él era el técnico. Y ese día ellos ganaron el trofeo, fueron los campeones de un torneo y estaban en un parque celebrando, festejando, alegres. Cuando de pronto pasó alguien en una bicicleta. Y esta persona en la bicicleta se accidentó y cayó. De inmediato todo el mundo comenzó a burlarse de este hombre. Y él miró y allí estaba ese hermano. Y él le dice: de todos esperaba que se burlaran, pero de ti no. Porque el mundo espera que tú y yo seamos diferentes, que seamos separados, que seamos apartados de las cosas de este mundo. No que seamos uno más con el mundo, que seamos totalmente diferentes al mundo. El fariseo era eso. Pero lamentablemente en ese caminar, el fariseo perdió de vista el propósito de su vida. Perdió de vista el propósito porque puso por encima de la gracia, puso el legalismo.
Perdió de vista el propósito porque por encima de la fe puso las obras. Perdió el propósito porque por encima del amor puso las reglas. Y hoy, mi hermana, mi hermano, esto sucede. Ponemos las obras por encima de la fe. La salvación no es por obras. No pretendamos ser como los fariseos. La salvación debe nacer del amor y no de las reglas. Y lamentablemente hoy en nuestras iglesias, por encima del amor, por encima del afecto que nace del Señor en nuestros corazones, se ponen las reglas. Y cuando un hermano falla, en lugar de ir a darle un abrazo, de escuchar al hermano, de darle un buen consejo, de inmediato se ponen las reglas por encima y se le da tijera. A este hermano hay que sacarlo, hay que desfraternizarlo, hay que disciplinarlo. Fariseo, hermano, fariseo, aplicamos las reglas antes que el amor. ¿Por qué no vamos y rescatamos a esa persona? ¿Por qué pretender alcanzar la salvación por obras cuando es por fe? Hoy se ha perdido de vista el propósito, así como lo perdieron los fariseos. Y quiero leer contigo en el libro de Efesios. Vamos a leer Efesios en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas. ¿Qué dijimos que significa la palabra fariseo? Deriva de un término arameo que significa separado, apartado. Alguien llamado a ser diferente a los demás. ¿Y qué significa la palabra santo? La palabra santo, mi hermana, del término, mi hermano, agios, también significa eso, santo, consagrado o apartado para un uso especial, algo sagrado, algo dedicado exclusivamente a Dios. Y tú y yo estamos llamados a hacer eso, llamados a ser santos, apartados para servir al Señor. Alguien llamado a ser apartado o separado, diferente a los demás, diferente al mundo, así como los fariseos debían ser. Así como los fariseos estaban llamados en su propósito original, pero se apartaron del camino. Y lamentablemente los fariseos, Jesús mismo les condena llamándoles hipócritas. Mi hermana, mi hermano, yo no sé si tú en estos momentos te has apartado del camino. No sé qué vida estás llevando en estos momentos, pero hoy, si estamos apartados del camino, si nos hemos desviado, hoy el Señor te llama a ti y me llama a mí. Si hemos tomado un camino equivocado, si en nuestra vida en estos momentos hay pecado, si en nuestra vida en estos momentos hay desobediencia, si al igual que Acán hay pecados ocultos dentro del pueblo, si al igual que Judas, que andaba con Jesús, estaba en el grupo con otros propósitos, pero no era el de entregar su vida por completo a Jesús. ¿Con qué propósito, mi hermana, mi hermano, despertamos hoy? Con el propósito de servir al Señor, con el propósito de ser fieles a Dios, de obedecerle, de consagrar nuestra vida a Él. ¿O tenemos en mente algunos planes totalmente diferentes a los planes del Señor?
Si en estos momentos nos ha pasado como a los fariseos que perdieron el propósito, si nos hemos vuelto legalistas, si nos hemos vuelto fariseos y por encima del amor colocamos las reglas, estamos mal, estamos mal. Si en estos momentos hemos dejado de orar y de buscar al Señor, y llevamos 10, 15, 20 años, quizás muchos más años en la iglesia, pero muertos espiritualmente, estamos como los fariseos, sirviendo al Señor, pero lejos, demasiado lejos del Señor, demasiado lejos de Jesús. Y quiero contarte lo que sucedió hace algún tiempo. Leía una ilustración en un libro. En cierta ocasión, un niño se asomó por la ventana de la casa y miró. Y el papá se acercó a mirar a ver qué miraba el niño por la ventana. Estaban allí asomados en la ventana, expectantes. Se escuchaba un ruido cuando de pronto vio a un grupo de personas pasar, enmascarados, una funda blanca con la parte de los ojos descubierta y la parte de la boca descubierta. Era un grupo que antiguamente se le llamaba el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, yo sé que quizás habrás escuchado hablar de ellos. Era un grupo de personas blancas que buscaban a los negros para quitarles la vida, porque según ellos eran la raza pura. Sucedió mucho en los Estados Unidos, quizás lo habrás visto en algunas películas del Ku Klux Klan, donde se enmascaraban con una funda blanca y salían en las noches en caballo o en grupos a buscar a los negros, a sacarlos de sus casas, a amenazarlos, golpearlos para que se fueran de la ciudad. Y en esto que ese niño con ese padre se asoman por la ventana, el niño pregunta al papá: papi, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen esto, papi? ¿Por qué? ¿Por qué atacan a los negros? ¿Por qué toman esta actitud? ¿Saben qué le dijo el papá? El papá le dijo: hijo, ellos han perdido el rumbo. Cristianos que iban todos los domingos a su iglesia, gente amable, gente educada, pero que habían perdido el rumbo de sus vidas. Y tú y yo como cristianos, si en estos momentos, mi hermano, mi hermana, hemos perdido el rumbo, el Señor te habla a ti y me llama a mí. Nos habla en esta mañana: ¿qué está pasando, mi hermano? ¿Te vas a dejar perder? Y el Señor me habla y me llama. Es hora de arrepentirse, de cambiar ese rumbo fariseo, apartarse del Señor, apartarse del propósito. No es nuestro propósito estar en este mundo. Nuestra meta es el supremo llamamiento, dice la Biblia. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:20 que nuestra ciudadanía está en el cielo. Tu ciudadanía, mi hermana, mi hermano, está en el cielo. Y no podemos ser como los fariseos que han perdido el rumbo. El propósito de ellos era bueno: separados, apartados, diferentes a los demás. Y estamos llamados a eso, a ser separados, apartados, diferentes a los demás. No otros más del montón. No otros que se dejan llevar de los placeres. Hoy, mi hermana, mi hermano, el Señor te llama a ti, me llama a mí, a ocuparnos en algo,
¿Cuál debe ser nuestra ocupación en estos momentos o de hoy en adelante? Si la hemos perdido, si hemos perdido el propósito, quiero invitarte a leer en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y escuchemos esta palabra: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo? Ocupaos en vuestra salvación. ¿A qué te llama el Señor a ti y me llama a mí en esta mañana? A ocuparme de lo que realmente importa: nuestra salvación, la salvación de nuestras familias, la salvación de nuestros vecinos, la salvación de la humanidad. Y debo comenzar por la mía, porque no puedo dar lo que no tengo. El paralítico le pidió una limosna a Pedro y a Juan. Ellos le dijeron: mira, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Y a quién tenían ellos? A Jesús. Le hicieron el milagro de levantar a este hombre en el nombre de Jesús, porque en sus vidas tenían a Jesús. Mi hermana, mi hermano, tú y yo, ¿qué debemos tener en nuestra vida? A Jesús. ¿De qué debemos ocuparnos hoy en nuestras vidas? De la salvación de Jesús, no de los placeres, no de las cosas seculares. Si hemos perdido el rumbo detrás de la música y hoy la música del mundo nos ha invadido y nuestros celulares, nuestro tablet, nuestro computador está lleno de música secular, ¿qué hace eso allí? Es hora de eliminar eso, porque eso no me deja ocuparme de la salvación. Mi hermana, mi hermano, si hay palabras de grueso calibre, como se llama acá en la costa colombiana, si hay palabras groseras, si hay palabras vulgares, ¿qué hace eso allí? Eso impide caminar por el rumbo. Debemos nuevamente tomar el rumbo. Si de pronto en nuestra vida hay adicciones. Hace tiempo conocí una hermana cristiana que todos los domingos iba a su iglesia. Una mujer ejemplar. Todos los domingos fielmente allí. Pero esta hermana cristiana fumaba escondidas. Conozco a un hermano de una iglesia. Todos los domingos también fielmente va a su iglesia. Y lo veo pasar a veces por mi casa con la Biblia debajo del brazo. En las noches o los domingos en la mañana para su iglesia. Pero por allá lejos, donde nadie le conoce, toma alcohol. Ha perdido el rumbo. Mi hermana, mi hermano, si en nuestra vida en estos momentos la música, las malas palabras, las adicciones, los pecados ocultos nos han hecho perder el rumbo. Los fariseos condenados a perderse. No seamos como ellos. No todos los fariseos se iban a perder. Algunos eran orgullosos y no reconocieron a Jesús. Pero otros reconocieron a Jesús. Apóstol Pablo, Saulo de Tarso, fariseo de fariseos se consideraba él. Pero cuando conoció a Jesús tomó el rumbo. Nicodemo, maestro de la ley. Pero cuando conoció y tuvo ese encuentro con Jesús, tomó nuevamente el verdadero rumbo. Hoy, mi hermana, mi hermano, tú y yo necesitamos entonces tener un encuentro con Jesús para que si hemos perdido el rumbo, nos ocupemos de lo que realmente importa. Ocupaos en vuestra salvación. Termina el trabajo que comenzaste. Y si las redes sociales nos invaden, y si las redes sociales hacen que nuestra vida se desvíe del rumbo, hermanos, si hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. Si hay que cortar, hay que cortar. Pero debemos volver al rumbo.
ocupaos en vuestra salvación. Y esta expresión tiene algo muy particular. Es terminar un trabajo que se ha iniciado. Completar un trabajo que se ha iniciado. No es como voy y trabajo a medias. No es como alguien que va a hacer un trabajo, a pintar una pared, pinta una parte de la pared, mañana sigue pintando la pared, la otra semana sigue pintando parte de la pared y dura hasta una semana pintando una pared. Esta expresión significa ocupados, terminar un trabajo. Ya empezamos una carrera, ya empezamos una tarea. Completemos esta tarea. ¿Cuál es la tarea? La salvación. Y hoy, mi hermana, mi hermano, el Señor nos llama a no ser como los fariseos que perdieron el propósito, no cumplieron con el trabajo, con la tarea a la que estaban llamados. Tú y yo estamos llamados a ser santos, a completar esta misión, este trabajo, la santidad en nuestras vidas, y ahora sí, llevar la luz a los demás. Hoy el Señor nos llama. Si hemos perdido el rumbo, si nos hemos desviado, si en estos momentos en nuestras vidas hay pecados ocultos, hay orgullo, hay resentimientos, hay mentiras, hay adulterio, hay fornicación, hay envidias, no nos dejemos perder. No nos dejemos perder. Ocupémonos en lo más importante, nuestra salvación.